Décimo. La batalla en los barcos. Muerte de Patroclo. Al amanecer, los líderes aqueos resolvieron probar nuevamente la fortuna en la guerra. Ellos estaban animados en su valor por las hazañas de Diomedes y Ulises, y así Júpiter envió a Eris, la diosa de la contienda, para incitarlos al ardor por la batalla. La diosa se posó en el barco de Ulises, porque estaba en el centro de la flota, y así hendió su grito, que se escuchó en todo el campo griego. Fuerte fue la voz, así como terrible, con la cual ella gritó desde la posición de los griegos. Y a cada corazón ella dio la fortaleza, y asimismo resolución de combatir varonilmente, y así nunca ceder. La batalla para ellos ahora parecía ser más deseable que el regreso a su amado país en sus espaciosos barcos. Bryant, La Ilíada, libro 11. Entonces comenzó la más grande batalla de todo el asedio. Tan numerosas fueron las hazañas de los héroes en este poderoso conflicto, que la cantidad de ellas ocupan cerca de 8 libros de la Ilíada. Agamenón lideró a los guerreros griegos en la parte temprana del día. Él estaba cubierto de una brillante armadura. Su coraza era de oro y bronce y estaño. 10 fueron sus protecciones de oscuro bronce, y así 12 fueron de oro y 20 de estaño, y así a cada lado, donde 3 serpientes de bronce se extendían hacia el cuello. Bryant, La Ilíada, libro 11. Su espada rutilante con tachones de oro colgaba de su hombro en una vaina plateada, y en sus manos portaba 2 grandes jabalinas con puntas broncíneas afiladas. Cuando fue al frente al encuentro del enemigo, Juno y Minerva hicieron un sonido como de trueno en el cielo, honrando al rey de Micenas, rico en oro. Esto hizo el jefe de los argivos al entrar al campo al frente de sus guerreros. Los troyanos ya estaban en el campo. Su más grande líder, Héctor, estaba vestido con una brillante armadura de bronce dando órdenes, ahora en el frente y ahora en la retaguardia. Como los lobos entran al combate, las 2 huestes arremetieron una contra la otra, y pronto la batalla bramó furiosamente, los héroes de ambos lados peleando con igual valor. Aquellos de Troya y así aquellos de Argos derribaron mortalmente uno al otro, y así ninguno pensó en una ignominiosa retirada. Bryant, La Ilíada, libro 11. Pero cerca del mediodía, los griegos prevalecieron contra los troyanos y los llevaron en retirada hasta las puertas de la ciudad. Agamenón mató con la espada a 2 hijos del rey Príamo, Iso y Antifo, y con su venablo él derribó a muchos héroes troyanos. Héctor no había tomado parte en la batalla. Júpiter le había enviado la orden mediante la mensajera Iris de no comenzar a pelear hasta que Agamenón no se retirara herido del campo. Esto sucedió pronto. El rey fue herido por el arma de un jefe troyano, Coón, cuyo hermano, Ifidamante, Agamenón había matado. Estos 2 héroes eran hijos del venerable Anténor, pero Agamenón, antes de retirarse, atacó a Coón y le mató también. Entonces, montando en su carro, ordenó a su auriga que condujera rápidamente hacia los barcos, porque estaba sufriendo mucho por el dolor de su herida. Héctor, viendo la retirada del líder griego, llamó con voz fuerte a los troyanos para que atacaran a sus enemigos, y al mismo tiempo estableció para ellos el ejemplo. Él mismo inspiró con feroz valor, avanzando entre los enemigos, y en medio de la batalla sobresalió como una tormenta que precipita desde el cielo, y en el oscuro mar azul cae repentinamente, y así agita hasta sus profundidades. Bryant, La Ilíada, libro 11. La fortuna de la batalla ahora cambió a favor de los hombres de Troya.
9 príncipes guerreros de los griegos fueron derribados uno tras otro por la espada de Héctor. El osado Diomedes, herido por una flecha del arco de Paris, fue obligado a retirarse a su tienda. Una jabalina lanzada por el jefe troyano, Soco, perforó la coraza de Ulises y lo hirió en un costado. Pero el troyano no sobrevivió mucho ante su hazaña, porque cuando dio la vuelta para retirarse, Ulises envió su jabalina a través de su cuerpo, cayendo sin vida a tierra. Una seria desgracia sucedió a los griegos por las manos de Paris, quien disparó una flecha de 3 puntas contra el héroe y médico Macaón, hiriéndole en el hombro. La vida del gran hijo de Esculapio, siendo valiosa para muchos hombres, hizo que Idomeneo gritara a Néstor para que viniera y lo llevara lejos en su carro. «Aprisa, monta en tu carro, permite a Macaón tomar un lugar tras de ti. Urge a tus corceles de paso firme rápidamente hacia la flota. Un médico como él, quien extrae la flecha de la herida, y asimismo alivia el dolor con bálsamos, equivale a una hueste para nosotros». Brian, La Ilíada, libro 11. Con muchos de sus líderes fuera de combate, los griegos ahora fueron obligados a retroceder de su campo hasta buscar refugio detrás de sus fortificaciones. En la trinchera, el terrible conflicto ahora tuvo lugar. Los guerreros troyanos hicieron esfuerzos para pasar con sus carros, mientras los griegos peleaban con furia desesperada para forzar a los invasores a retroceder. Muchos héroes de ambos lados fueron heridos, y muchos fueron muertos. Las torres y murallas fueron empapadas en sangre de héroes, griegos y troyanos. Brian, La Ilíada, libro 12. En últimas, Héctor levantó una gran piedra, y así la lanzó con tremenda fuerza contra una de las puertas, y la arrancó las masivas bisagras. Así de poderoso fue el golpe. Entonces, a través de la puerta abierta, el líder troyano ingresó al campamento griego, blandiendo 2 venablos en sus manos, y llamando a sus hombres para que le siguieran. Prontamente ellos le obedecieron. Algunos entraron por la puerta y otros por la muralla, mientras los aterrorizados griegos huían en desorden y desmayo hasta sus barcos. Desde lejos ninguno de los dioses participaba en la batalla. Pero Neptuno ahora resolvió ir en rescate de los griegos, al haber observado que Júpiter permanecía sentado en su sagrado santuario en el monte Ida y no estaba observando el conflicto. En Troya no más, él dirigió sus gloriosos ojos, porque ahora él consideró que ninguno de entre todos los dioses debería ayudar ni a griegos ni a troyanos en la refriega. Brian, La Ilíada, libro 13. El dios del océano, sin embargo, resolvió realizar un intento. Desde las alturas boscosas de Samotracia, él había estado observando el combate y había visto que el ejército aqueo, en retirada, estaba al borde de la destrucción. Rápidamente, por esto, descendió hasta el mar. Él se hundió hasta su mansión dorada en medio de las olas, y una vez allí, se vistió con su armadura y montó en su carro. Él unció sus veloces corceles con patas de bronce, con correas de fluido oro para unir al carro. Y así puso un pectoral dorado y tomó su flagelo, confeccionado de fino oro, y así irguió sobre el asiento del carro. Y condujo sobre las olas. Las ballenas vinieron desde sus profundas guaridas, y así retosaban rodeando su camino. Ellas reconocían a su rey. Las olas se regocijaban con suavidad, una trayectoria y rápidamente los corceles volaban. No hubo un eje de bronce húmedo debajo, y de esta forma ellos lo llevaron hasta la flota griega. Brian, La Ilíada, libro 13. Al llegar hasta la flota, Neptuno asumió el cuerpo y la voz del adivino Calcas, y andando entre los líderes griegos, los urgió a entrar en batalla. Con su cetro, él tocó a los 2 Áyax,
y mediante éste les confirió más de la fortaleza de los mortales en sus miembros, y al mismo tiempo llenando sus pechos con valor. Estos envalentonados griegos se tornaron en feroces atacantes de los troyanos, y otra vez grandes gestas de guerra fueron realizadas por los jefes en ambos lados. Héctor, Paris, Heleno, Deífobo y Eneas pelearon en el frente de las líneas troyanas, mientras que Menelao, Idomeneo, Teucro, los dos Áyax y Antíloco, el hijo de Néstor, bravamente lideraron el conflicto a la cabeza de los griegos. A todo lo largo de la línea, el mortífero conflicto se erizó con largas jabalinas. Brian, la Ilíada, libro 13. Juno se regocijó en exceso al ver al monarca del océano ayudando a los griegos. Pero ella temió en gran manera que Júpiter pudiera advertirlo y así ordenarle salir del campo. Con seguridad haría esto siempre que dirigiera sus ojos en la batalla. Juno, por esto, fue hasta la isla de Lesbos, donde Somnos, el dios del sueño, residía, y ella instó a la deidad a apresurarse al monte Ida y causar sobre su real esposo la caída en un profundo sueño. Somnos consintió, y habiendo hecho como Juno deseaba, él fue abajo con un mensaje para Neptuno. Ahora Neptuno dio a los griegos su diligente ayuda, y así, aun cuando fue por un corto espacio, mientras Júpiter aún dormía, les hizo ganar la gloria del día, porque lo he ocultado de sus sentidos con un dulce letargo. Brian, la Ilíada, libro 14. Al escuchar estas palabras, Neptuno avanzó hasta el frente de las líneas griegas, y otra vez animó a los líderes a permanecer con valentía frente al enemigo. Entonces, tomando en sus manos una espada de temible longitud y relumbrante hoja como un rayo, él los dirigió a la batalla. Y ahora los guerreros de ambos lados estuvieron en un conflicto mortal. Héctor lanzó un venablo contra Áyax, pero el arma golpeó donde los dos cinturones se cruzan sobre el pecho del héroe, superponiéndose uno al otro, y así él escapó ileso. Entonces el hijo de Telamón golpeó al líder troyano. Su arma fue una pesada piedra, una de muchas que estaban en el terreno, la cual fue usada como lastre o ancla para los barcos. El proyectil acertó el objetivo y le golpeó con una fuerza gigantesca que hirió al líder troyano en el pecho, y éste cayó derribado como un árbol golpeado por un rayo. Como cuando por medio del rayo del padre Júpiter una encina cae cortada por su raíz. Así se desplomó el valiente Héctor en tierra, en medio del polvo. De su mano cayó el venablo, su escudo y yelmo cayeron con él, y así su coraza de brillante bronce golpeó rodando junto con él. Brian, la Ilíada, libro 14. Con gritos de triunfo, los griegos avanzaron al frente, esperando matar al guerrero caído, y así despojarlo de su armadura. Pero sus camaradas Eneas, Agenor y Sarpedón, y así muchos otros acudieron, lo rodearon para darle protección con sus escudos. Él fue entonces llevado a la ribera del río Janto y bañado en sus aguas, las cuales lo revivieron un poco. Cuando los griegos vieron a Héctor llevado como si estuviera muerto, ellos combatieron con un valor intensificado, y así pronto hicieron retroceder a los troyanos a través de la trinchera, matando muchos de sus jefes. Mientras tanto, Júpiter se despertaba de su sueño, y mirando hacia abajo, en el campo de batalla, observó a los hombres de Troya puestos en retirada, y a Neptuno encabezando la persecución de los griegos. Dirigiéndose con enojo a Juno, quien se encontraba a su lado. Él la reprendió con severas palabras, porque ahora vio el truco que le había tramado. Él le recordó cómo la había castigado en una ocasión anterior por el maltrato que había hecho a su hijo Hércules.
¿Has olvidado cuando estuviste suspendida y amarré 2 yunques a tus pies, ligados a una cadena de oro que nadie podía romper alrededor de tus muñecas? Entonces colgaste en el aire en medio de las nubes. Y así todos los dioses del Olimpo vieron con piedad. Ellos estuvieron cerca, pero ninguno de ellos fue capaz de liberarte. Brian, la Ilíada, libro 15. Juno alegó de que ella no había pedido a Neptuno que fuera en ayuda de los griegos. Este lo había hecho sin consultar con ella. Ella ciertamente dijo, por el contrario, le había dado a Neptuno un consejo acerca de obedecer las órdenes del Rey del Cielo y acatar su voluntad. El enojo del padre de los dioses fue apaciguado por las palabras de disculpa de Juno. Entonces le propuso que fuera apresuradamente hasta el Olimpo, para que enviara a la mensajera Iris hacia abajo, hasta donde Neptuno, para ordenarle que se retirara de la batalla. Pero le explicó a Juno por qué deseaba que por ahora los troyanos fueran victoriosos. Debido a la promesa que había hecho a Tetis de que los griegos debían ser castigados por la mala acción que Agamenón había realizado contra su hijo. Aún el tiempo no había llegado, dijo, en el que el gran Héctor habría de ser muerto por Aquiles. Y cuando por medio de la ayuda de Minerva, las altivas torres de Troya serían derribadas. Juno, por esto, estuvo alegre de obedecer la orden de su real esposo. Así como el pensamiento del hombre vuela rápidamente, cuando habiendo viajado lejos, él piensa, allí pudiera estar, o podría ser allá. Y así pasa de lugar a lugar, así de veloz voló la imperial Juno al monte Olimpo. Brian, la Ilíada, libro 15. Una vez allí, ella informó a Iris y a Apolo de la voluntad del padre Jove. Inmediatamente los 2 dioses se dirigieron al monte Ida para recibir las órdenes del propio Júpiter. Las órdenes fueron impartidas rápidamente. Entonces, con la velocidad de los vientos, la mensajera del cielo y el dios del arco de plata se dirigieron desde la cumbre del monte Ida hasta la planicie de Troya. Neptuno, al escuchar la orden de Júpiter, no estaba deseoso de obedecer. Júpiter dijo, no tenía autoridad sobre él. Somos 3 hermanos, los hijos de Saturno, Júpiter y yo, y Plutón, regente del dominio inferior. 3 partes fueron hechas entre las cosas que existen. Y así cada uno recibió su herencia. Las partes fueron sorteadas, y a mí me tocó morar por siempre en las blancas profundidades. Y así Plutón tomó los tenebrosos dominios de la noche, y finalmente Júpiter, el amplio cielo, y así el aire y las nubes. Aún la tierra permanece, como el alto Olimpo, posesión común para todos. Por esto no puede obligarme a hacer su voluntad, tan grande como es, y aún así contiende a pesar de su tercera parte. Brian, la Ilíada, libro 15. Pero Iris aconsejó a Neptuno que obedeciera, recordándole que Júpiter tenía el poder para castigar a aquellos que le ofendían. Finalmente Neptuno aceptó, y así, retirándose del ejército griego, tomó camino hacia el mar, y se sumergió en medio de las olas hasta su palacio en las profundidades del océano. Mientras tanto, Apolo rápidamente se dirigió hasta donde estaba el príncipe troyano, quien aún estaba debilitado por el golpe de Áyax. Instantáneamente, el dios restauró la fortaleza del héroe y le infundió un aire fresco de coraje en su pecho. Entonces él ordenó a Héctor que se dirigiera apresuradamente al frente y liderara a sus guerreros contra el enemigo. En un instante el príncipe troyano estaba de pie, apresurándose hasta el frente. Cuando los jefes griegos lo vieron, quedaron atónitos y al mismo tiempo aterrados, porque ellos habían pensado que éste había muerto, y ahora creían que había sido rescatado de la muerte por algún dios.
Ellos resolvieron, sin embargo, pelear con valor, y así permanecieron unidos firmemente. Héctor, mientras tanto, avanzó. Apolo se movía delante de él con el escudo de Júpiter, la terrible égida, la cual Júpiter le había dado para que la mostrara ante los griegos y llenara sus corazones de temor. Héctor avanzó a la vanguardia en rápida marcha. Ante él caminó Febo, con la terrible égida en su mano, de deslumbrante brillo con sus peludos flecos, por Vulcano forjada, el gran artífice, y así entregada a Júpiter, con la cual derrotó ejércitos de hombres. Cuando ésta en su mano llevaba, los acometía. Brian, la Ilíada, libro 15. Un contraataque llevado por los valerosos griegos fue de poca utilidad. Numerosos guerreros fueron muertos, y los restantes se retiraron hasta su campo, perseguidos por Héctor y sus triunfantes huestes. Esta vez los troyanos no fueron detenidos por la trinchera o la muralla, porque Apolo con su poderoso pie rellenó con tierra y derribó la muralla tan fácilmente como un niño en la playa juega a derribar pequeños montículos de arena. Entonces una feroz contienda tomó lugar. Los griegos peleando con furia desesperada para defender sus barcos, a los cuales los troyanos, con antorchas encendidas en sus manos, deseaban prender fuego. En una de las galeras hubo un terrible conflicto. Héctor, habiendo tomado un barco, subiendo por el timón, llamó a sus hombres para que lo incendiaran, mientras el poderoso Áyax permaneció en el banco de los remeros, listo con su larga lanza para atacar a los asaltantes y hacerlos retroceder. En el filo de esta larga jabalina, el héroe los esperó, así como venían, los mataba. En cercano encuentro, 12 antes de retirarse. Brian, la Ilíada, libro 15. Pero finalmente, el valeroso hijo de Telamón fue forzado a alejarse, porque Héctor cortó el mango de su venablo en dos, mediante un golpe de su enorme espada. Entonces los troyanos avanzaron incontenibles con sus antorchas encendidas, y pronto el barco fue presa de las llamas. Los griegos estaban ahora en el más grande peligro. Ninguna esperanza parecía salvar a su flota de la destrucción. Pero la ayuda vino de una inesperada fuente. Patroclo, el amigo y compañero de Aquiles, había estado observando el terrible conflicto en los barcos. Tan prontamente como vio el bajel incendiado, corrió hasta la tienda del jefe de los mirmidones, y con lágrimas en sus ojos, imploró a él que tuviera piedad de sus compatriotas. Quienes, los griegos, dijo, están urgentemente apremiados. Sus más valientes líderes están heridos. Mientras, tú sentado aquí, dando lugar a tu cólera. Si tú mismo no quieres ir en su rescate, al menos permite que lidere a los mirmidones en la batalla, y así permite vestirme con tu armadura. Los troyanos, a la vista de esta, quizás puedan pensar que soy Aquiles, y así nuestro aterrorizado pueblo pueda tener un corto tiempo de respiro. Ante esta propuesta, Aquiles aceptó, pero advirtió a Patroclo de no perseguir a los troyanos demasiado lejos, pues podría encontrar la muerte a manos de algunos de los dioses. Rescata nuestros buenos barcos, dijo, pero cuando el enemigo se haya retirado de la flota, regresa acá. Con gozo apresuradamente Patroclo vistió la armadura de Aquiles. Entonces el gran jefe mismo desplegó a sus mirmidones en orden de batalla, luego de lo cual se dirigió a ellos para incitarlos a pelear valientemente. La ocasión, dijo, que deseaban ha llegado, porque ellos se habían sentido avergonzados al ver a sus compatriotas batallando, mientras ellos permanecían desocupados. Feroces y sin temor, los mirmidones eran una fuerza de cerca de 2000. Aquiles, amado de Júpiter, ha comandado 50 veloces barcas a Ilion, y así en cada uno estuvieron 50 hombres, camaradas en los remos. Brian, la Ilíada, libro 16.
Patroclo ahora montó en el carro de Aquiles, con el valiente Automedonte como auriga, un héroe semejante en valor al hijo de Peleo mismo. Hubo 3 caballos en el grupo: Janto y Balio, ambos de estirpe inmortal, y veloces como el viento, y Pedaso, el cual de origen mortal, pero de igual valor a los otros 2 en velocidad. Como en fortaleza, en rapidez y en gracia, un corcel mortal comparable con la raza inmortal. Pope, La Ilíada, libro 16. Grande fue el terror de los troyanos cuando vieron a los mirmidones marchar para la batalla. En cada corazón creció el desfallecimiento con temor. Las formaciones cercanas hacían olas. Pensaban que el veloz hijo de Peleo en la flota había dejado de lado su cólera, y así otra vez era amigo de Agamenón. Ansiosamente buscaban por doquier un escape de la muerte. Bryant, La Ilíada, libro 16. La flota griega estuvo pronto fuera de peligro, porque Patroclo y sus mirmidones, habiendo atacado furiosamente a los troyanos, rápidamente los llevaron en retirada, alejándolos del barco en llamas, y así el fuego fue apagado. Habiendo con esto salvado los barcos, los guerreros mirmidones, ayudados por los otros griegos, llevaron a los troyanos hasta la planicie, causándoles gran mortandad, y desde allí hasta las murallas de la ciudad. En este disperso conflicto de los jefes, cada argivo mató un guerrero. Bryant, La Ilíada, libro 16. Incluso Héctor fue incapaz de detener la huida con pánico de los diezmados troyanos, quienes por el momento parecían haber perdido su coraje, tan grande era su temor ante el nombre de Aquiles. El héroe Sarpedón, a la cabeza de los valientes licios, intentó detener el ataque de los mirmidones. Y así él pidió a su líder efectuar un combate singular. Ambos guerreros se bajaron de sus carros al mismo tiempo y se acometieron uno al otro lanzando sus jabalinas. 2 veces Sarpedón erró a su enemigo, pero una de sus armas mató a Pedaso, el caballo de estirpe mortal. El líder de los mirmidones lanzó su jabalina contra el objetivo y perforó la coraza del jefe licio, y así el héroe cayó como cae un pino en el bosque al ser talado por el último golpe de hacha del leñador. Entonces un feroz conflicto tuvo lugar alrededor del cuerpo. Los griegos, buscando tomar posesión de la armadura del guerrero, por la cual muchos de ambos lados fueron muertos en la refriega. El cuerpo mismo fue tomado por Apolo por órdenes de Júpiter y llevado a Licia, para que allí los parientes del héroe pudieran efectuar los ritos funerarios en su honor. Con vestiduras celestiales él lo cubrió, dándole el sueño y así la muerte, hermanos gemelos, y así veloces portadores de la muerte. Y así ellos con velocidad lo llevaron, colocando el cuerpo en su reino Licia, la amplia y opulenta. Bryant, La Ilíada, libro 16. Júpiter honró de esta manera a Sarpedón, porque éste era su propio hijo. Él pudo haberlo salvado del venablo de Patroclo, pero las Parcas habían decretado que Sarpedón habría de morir en la batalla, y los decretos de las Parcas no podían ser ignorados incluso por el mismo Jove. Patroclo, también, estaba condenado a caer en el conflicto aquel día, y el momento estaba cerca. Olvidando la advertencia que Aquiles le había dado, él persiguió a los troyanos hasta las mismas puertas de la ciudad. Allí entonces intentó escalar la muralla, pero fue hecho retroceder por Apolo, quien habló con una voz amenazante, diciéndole que no mediante él Troya debería ser tomada, ni por su jefe, quien era mucho más poderoso que él. Rápidamente Patroclo se alejó de las murallas, temiendo la cólera del dios arquero, pero continuó llevando la muerte entre los troyanos, que estuvieron al alcance de sus armas. Finalmente, Héctor, urgido por Apolo, salió al frente en su carro al encuentro de Patroclo.
el líder Mirmidón levantó una gran piedra y la lanzó con toda su fuerza contra el jefe troyano cuando se aproximaba. Esta erró a Héctor, pero mató a Cebriones, su auriga. Y mientras ellos peleaban alrededor del cuerpo, cada uno de ellos ayudados por sus valientes camaradas, muchos más de ambos lados cayeron en el polvo. Otra vez el dios arquero intervino, esta vez sin ser visto detrás de Patroclo, golpeándolo con su mano abierta en medio de los hombros. El héroe cayó de rodillas ante el golpe, su enorme lanza se escapó de sus manos y el escudo rodó por la tierra. Entonces Euforbo, un jefe dárdano, se lanzó al frente y con su lanza hirió al caído en la espalda. Esto desarmó al casi invencible Patroclo, el cual giró buscando refugio entre las formaciones de sus amigos. Cuando estaba retirándose, Héctor avanzó hacia él y le lanzó su jabalina, atravesando en profundidad su cuerpo, dando al valiente guerrero una herida mortal. El héroe cayó con su resonante pectoral, y así todos los griegos contemplaron su desplome con aflicción. Brian, la Ilíada, libro 16. Entonces hubo un prolongado y terrorífico combate alrededor del cuerpo del campeón caído. La descripción de este ocupa un libro completo de la Ilíada. La armadura que Patroclo llevaba, como se ha visto, era la formidable armadura de Aquiles, y los troyanos estaban deseosos de obtener su posesión. Ellos también deseaban poseer el cuerpo del héroe caído, para que sus amigos no tuvieran la satisfacción de ejecutar los usuales ritos funerarios en su honor. Menelao fue el primero en establecer una guardia sobre el cuerpo, y así Euforbo fue el primero en caer en el combate. Héctor había ido en persecución del auriga Automedonte, pensando en matarlo, y así capturar los caballos inmortales de Aquiles. Pero Apolo le advirtió en contra de este intento. «Héctor, estás persiguiendo lo que tus pies nunca alcanzarán, los corceles que arrastran el carro de Aquiles. Difícil fue para hombre mortal domarlos o guiarlos, salvo Aquiles, nacido de diosa. Mientras tanto, he aquí el belicoso Menelao, el hijo de Atreo, protegiendo al caído Patroclo. Ha vencido a Euforbo, el más osado de las huestes troyanas». Brian, la Ilíada, libro 17. Escuchando estas palabras, Héctor rápidamente se dirigió de regreso a donde el cuerpo del héroe yacía. Cuando Menelao lo vio aproximándose, él se apresuró a pedir ayuda, porque temía un encuentro con el terrible líder troyano. Entonces Héctor desvistió a Patroclo de la espléndida armadura de Aquiles, y estaba a punto de arrastrarlo lejos, pero justo en ese momento Áyax se acercó. Héctor ahora huyó, montando en su carro, dándole la rutilante armadura a sus amigos para que fuera llevada a Troya. Por esta retirada del combate, el jefe troyano fue severamente reprobado por Glauco, un guerrero licio, quien había sido un camarada del valiente Sarpedón. Glauco deseaba obtener el cuerpo de Patroclo, de modo que con este se pudiera rescatar la armadura de Sarpedón que estaba en poder de los griegos. Héctor respondió a Glauco, diciéndole que no temía la furia de las batallas y que lo podría demostrar en el presente. Entonces se puso la armadura de Aquiles y llamó a los troyanos para que le siguieran, prometiendo una rica recompensa al guerrero que pudiera llevarse el cuerpo por el cual ellos iban a pelear. A él, quien del campo arrastre y entregue al caído Patroclo a los caballeros troyanos, obligando a Áyax a ceder. A él le entregaré la mitad del despojo, la otra mitad la conservaré, y así su gloria será igual a la mía. Brian, la Ilíada, libro 17. Con Héctor a la cabeza de los troyanos que avanzaban, Áyax, viéndoles avanzar, llamó a Menelao y a otros griegos para que se sumaran en la defensa del cadáver de su compatriota. Rápidamente fueron convocados
y así rápidamente vinieron. Entonces, cuerpo a cuerpo, espada contra espada, ambos ejércitos combatieron, y la batalla bramó furiosamente alrededor del cadáver de Patroclo. Ellos de Ilion se esforzaban a arrastrarlo hasta la ciudad, ellos de Grecia llevarlo hasta la flota. Bryant, la Ilíada, libro 17. Finalmente, Menelao y un guerrero hermano levantó el cuerpo y lo llevó lejos hacia la trinchera. Los troyanos le siguieron, pero los dos Áyax se devolvieron y enfrentaron a los perseguidores, combatiendo heroicamente con valor hasta hacerlos retroceder. He aquí en una persecución encarnizada, y así en cerradas filas, los troyanos siguieron hiriéndolos con espadas y jabalinas de doble filo. Pero cuando el dúo regresó, y así les hicieron frente, toda mejilla palideció. Y así ni un solo troyano se atrevió a permanecer cerca de los griegos para combatir por el cuerpo. Estos entonces, rápidamente, se llevaron el cadáver hacia sus buenas galeras desde el campo de batalla, dejando tras de sí el furioso combate que arrollaba. Bryant, la Ilíada, libro 17. Mientras tanto, Antíloco, el hijo de Néstor, fue enviado al campamento para llevar a Aquiles la triste noticia acerca de la muerte de Patroclo. El jefe estaba sentado cerca de los barcos, pensando que el evento que él temía ya había sucedido, porque los gritos de los griegos, cuando huían por la planicie, perseguidos por los troyanos, habían alcanzado sus oídos. Luego de escuchar las noticias por parte de Antíloco, el héroe irrumpió en un profundo dolor. Las lágrimas y su cabello cayeron junto consigo mismo en la tierra, y así prorrumpiendo en fuertes lamentaciones. Su madre, la deidad Tetis, desde el palacio de su padre en medio de las olas, escuchó sus lamentos. Ella rápidamente emergió, y acompañada por numerosas ninfas marinas, llegó hasta donde su hijo para consolarlo, inquiriendo la causa de su aflicción. Aquiles entonces le informó acerca de la muerte de su querido amigo, y así entonces dijo: «Ningún deseo tengo en la vida o respecto a mí mismo, en los asuntos de los hombres salvo esto, que antes Héctor sea perforado por mi jabalina, pierda su vida y así pague la deuda de venganza por matar a Patroclo». Bryant, la Ilíada, libro 18. La dulce madre, deseando salvar a su hijo, le dijo que las parcas habían decretado que su propia muerte seguiría pronto a la de Héctor. «Ah, entonces te veré muriendo, veré tu muerte. Cuando Héctor caiga, tú morirás». Bryant, la Ilíada, libro 18. Pero la advertencia de Tetis fue en vano. «Deja que venga mi muerte», dijo él, «cuando los dioses lo deseen. Yo tomaré venganza sobre Héctor, por cuyas manos mi amigo ha sido muerto». Viendo que no podía inducirle a cambiar sus propósitos, su madre le recordó que su brillante armadura había sido tomada por los troyanos. Ella le rogó que por ello no fuese a las batallas hasta que ella no le hubiera traído una nueva armadura hecha por Vulcano, lo cual prometió haría la siguiente mañana. Entonces ella ordenó a las otras ninfas a regresar a su casa en el océano, y ella misma ascendió al Olimpo a solicitar al dios de los herreros que forjara una rutilante armadura para su hijo. Mientras tanto, la lucha por el cuerpo de Patroclo aún continuaba. Los griegos fueron obligados ahora a retirarse hasta sus barcos, y en peligro de ser totalmente derrotados. 3 veces Héctor tomó el cuerpo por los pies para llevarlo arrastrado lejos, y 3 veces el poderoso Áyax lo forzó a retroceder. Aún otra vez lo tomó, y esta vez pudo haber tenido éxito de no haber sido porque Juno envió hacia abajo a Iris, hasta donde Aquiles,
y le pidieron que ayudara a sus amigos. ¿Pero cómo?, preguntó. ¿Puedo ir a la batalla cuando el enemigo tiene mis armas? Iris respondió: Ve hasta la trinchera, y así muéstrate tú mismo a los de Troya, quienes quizá invadidos de aplastante temor, ellos podrían desistir de batallar. Bryant, La Ilíada, libro 18. Entonces la diosa Minerva extendió una nube dorada sobre la cabeza de Aquiles, y así ella puso una brillante llama que se extendía hasta los cielos. Y así el héroe fue hasta más allá de la muralla, y permaneció a un lado de la trinchera, y así él gritó, en una voz tan fuerte como el sonido de una trompeta, un grito que causó desmayo en las filas de los troyanos. Los corazones de todos los que escucharon la voz broncínea fueron turbados, y así sus corceles, con sus colgantes riendas, giraron de regreso con sus carros, como temerosos de llegar a ser muertos. 3 veces sobre la trinchera, Aquiles gritó. 3 veces los hombres de Troya y sus famosos aliados cayeron en turbulento desorden. Entonces allí murieron, enredados en medio de los carros, y así atravesados por sus propios venablos, 12 de sus más valientes guerreros. Los griegos retiraron a Patroclo del campo, con ansiosa prisa, y lo colocaron en un féretro. Y allí los amigos que le amaron se unieron alrededor lamentándose. Bryant, La Ilíada, libro 18. Así finalizó la larga y terrible batalla de aquel día, porque Juno ahora ordenó al sol ponerse. En obediencia a la reina del cielo, el dios de la luz descendió en las ondas del océano, no muy deseoso de hacerlo así, y fue más temprano del tiempo apropiado para ponerse. Los líderes troyanos, mientras tanto, convocaron un consejo en la planicie para considerar qué preparativos deberían hacerse para la batalla de la siguiente mañana, en la cual ellos sabían que el terrible Aquiles podría tomar parte. Polidamas, un jefe prudente, propuso que ellos deberían refugiarse en la ciudad, en donde podrían defenderse por sí mismos desde sus baluartes, e incluso Aquiles, con todo su valor, no podría ser capaz de forzar las fuertes murallas. Pero Héctor rechazó este sabio consejo. Él resolvió arriesgarse a efectuar la guerra a campo abierto y dejar que el dios de las batallas decidiera a quién debería ganar. Tan pronto como mañana la púrpura en el oriente caliente, feroz en aquella armada, verteremos nuestras armas. Si el gran Aquiles se levanta con todo su poder, será el peligro. Permaneceré en el combate. Honra a los dioses, o me permitan ganar o dar, y vivir lo glorioso para cualquiera que permanezca vivo. Pope, La Ilíada, libro 18.